Imagina que estás en una pequeña cafetería al final de una calle empedrada. El aroma del café recién molido se mezcla con el aire fresco de la noche. Frente a ti está esa persona que ha ocupado tus pensamientos durante semanas. Hay una tensión en el aire, algo casi tangible, pero las palabras que intercambian son mundanas, seguras, casi irrelevantes. Hablan del clima, del trabajo o de esa película que ambos quieren ver. Sin embargo, debajo de esa superficie de normalidad, hay una tormenta de señales que no se están diciendo. Ella inclina la cabeza, juega con un mechón de su cabello y, de repente, se inclina un poco más hacia ti. En ese preciso instante, el mundo entero se reduce al espacio que separa sus rostros. Estás buscando una señal, una confirmación, un permiso silencioso para romper la barrera del sonido y entrar en el reino del contacto físico. Pero, ¿cómo saberlo con certeza? La mayoría de nosotros caminamos por la vida sufriendo de lo que los expertos llaman analfabetismo corporal. Es una incapacidad casi crónica para leer el diccionario invisible que todos llevamos escrito en la piel. Nos obsesionamos con lo que la otra persona dice, analizando cada mensaje de texto, cada coma y cada emoji, cuando la verdadera respuesta nunca ha estado en las palabras. Las palabras son engañosas, son el filtro de la lógica, pero el cuerpo no sabe mentir. No tiene esa sofisticación cínica. Cuando una mujer desea ser besada, su biología toma el control y comienza a emitir una serie de frecuencias que solo aquellos que han aprendido a sintonizar pueden captar. Este es el estudio de ese idioma silencioso, una guía detallada para descifrar el mapa de la atracción humana a través de la comunicación no verbal. Para comprender este lenguaje, primero debemos abordar el concepto del analfabetismo corporal. Vivimos en una era hiperconectada digitalmente, pero profundamente desconectada físicamente. Hemos olvidado cómo observar. En el pasado, la supervivencia dependía de nuestra capacidad para leer las intenciones de los demás a través de sus gestos. Hoy, esa habilidad parece haberse atrofiado. El diccionario no verbal es vasto y complejo. Incluye microexpresiones que duran una fracción de segundo, la dilatación de las pupilas, el ritmo de la respiración y la orientación de los pies. Cuando ignoramos estas señales, nos arriesgamos a dos escenarios igualmente desafortunados: actuar cuando no hay una invitación, lo cual genera incomodidad, o no actuar cuando la puerta está abierta de par en par, lo cual lleva al arrepentimiento. El primer paso para dominar esta disciplina es reconocer que la comunicación humana es, en su gran mayoría, un baile de formas y distancias más que de conceptos verbales. Aquí es donde entra en juego la famosa regla del 80% de las señales románticas. Diversos estudios en psicología de la comunicación sugieren que, en el contexto de la seducción y el romance, hasta el 80% de la información relevante se transmite a través de canales no verbales. Esto significa que si confías únicamente en lo que ella te está diciendo explícitamente, solo estás recibiendo el 20% de la película. El resto está en la forma en que sus hombros se relajan cuando te acercas, en la frecuencia con la que humedece sus labios o en la manera en que busca cualquier excusa para rozar tu brazo accidentalmente. Esta desproporción existe por una razón evolutiva. El lenguaje verbal es una invención relativamente reciente en la historia humana, mientras que las señales de apareamiento y conexión social tienen millones de años de antigüedad. El cuerpo está programado para buscar seguridad y compatibilidad mucho antes de que la mente consciente
pueda formular una frase coherente sobre la atracción. Uno de los pilares fundamentales en el estudio de estas señales es el trabajo de la doctora Mónica Moore. A principios de los años 80, Moore llevó a cabo una investigación exhaustiva observando a cientos de mujeres en diversos contextos sociales, desde bares hasta bibliotecas universitarias. Su objetivo era identificar los patrones específicos que indicaban disponibilidad e interés romántico. Lo que descubrió fue fascinante. Catalogó no menos de 52 señales distintas de atracción. No se trata solo de una sonrisa o un guiño. Moore identificó comportamientos como el sacudido de cabello, donde una mujer expone su cuello, una zona vulnerable y llena de terminaciones nerviosas, hacia la persona de interés. También observó la danza solitaria, pequeños movimientos rítmicos que una mujer realiza al son de una música que solo ella parece escuchar, diseñados para llamar la atención sobre su presencia física. Estas señales no son aleatorias, son una secuencia de prueba y error. La mujer lanza una señal, espera una respuesta y, si la recibe, escala a la siguiente. Es un sistema de semáforos que regula el tráfico de la intimidad. Si aprendes a identificar incluso una fracción de esas 52 señales, tu comprensión de la dinámica de una cita cambiará radicalmente. Sin embargo, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué no simplemente decirlo? ¿Por qué no verbalizar el deseo de ser besada? La respuesta reside en la profunda vulnerabilidad que implica la comunicación directa. Decir «quiero que me beses» es poner todas las cartas sobre la mesa. Elimina el misterio y, lo que es más importante, elimina la red de seguridad del plausible deniability o la negación plausible. Si una mujer usa una señal no verbal y el hombre no responde, ella siempre puede retroceder sin haber perdido el honor social. Puede decirse a sí misma que simplemente se estaba acomodando el cabello o que se acercó porque había mucho ruido en el lugar. Pero si lo dice con palabras y recibe un rechazo, la herida al ego y a la dinámica social es mucho más profunda. El lenguaje corporal actúa como un amortiguador de riesgos. Es una forma de probar el agua antes de saltar a la piscina. Por eso, entender estas señales no es solo una ventaja táctica, es un acto de empatía. Es tu responsabilidad como interlocutor leer esos indicadores para que ella no tenga que correr el riesgo de ser explícita en un mundo donde la vulnerabilidad a menudo se castiga. A continuación, exploraremos una serie de indicadores clave que forman la estructura de esta invitación silenciosa. Aunque son varios, todos orbitan alrededor de un concepto central: la reducción del espacio y la exposición de la vulnerabilidad. Estos signos no deben verse de forma aislada. La clave está en la acumulación. Un solo gesto puede ser una coincidencia. 3 gestos en 10 minutos son una declaración de intenciones. Veremos cómo la mirada se vuelve más pesada, cómo la voz baja de tono y cómo la atención se focaliza exclusivamente en la boca de la otra persona. Pero, por encima de todo, hay una señal que destaca como el heraldo definitivo del beso inminente. Llegamos así al primer y más crucial de estos signos: el colapso de la proximidad. Este fenómeno ocurre cuando la barrera invisible que separa a dos personas comienza a desintegrarse. Todos tenemos un espacio personal, una burbuja que protegemos con celo frente a extraños. Pero cuando hay una atracción intensa, esa burbuja se vuelve permeable. El colapso de la proximidad no es solo acercarse, es la forma en que se hace. Puede ser una inclinación gradual del torso hacia adelante, o que ella coloque sus objetos personales,
su bolso, su teléfono, su copa, fuera del espacio que los separa, eliminando cualquier obstáculo físico. Es como si el campo gravitatorio entre ambos se volviera más fuerte. En este punto, el aire parece volverse más denso. Si notas que ella ha cortado la distancia de tal manera que puedes sentir el calor de su piel o captar el aroma de su perfume sin esforzarte, has entrado en la zona de despegue. Para entender por qué esto es tan significativo, debemos recurrir a la ciencia de la proxémica. Edward T. Hall, un antropólogo pionero en este campo, definió 4 zonas principales de espacio personal: la zona pública, la social, la personal y finalmente la zona íntima. Esta última se extiende desde el contacto físico hasta aproximadamente 45 centímetros de distancia. Entrar en la zona íntima de alguien sin su consentimiento se percibe como una amenaza o una agresión, activando la respuesta de lucha o huida en el cerebro. Sin embargo, cuando una mujer permite, o mejor aún, invita a un hombre a entrar en su zona íntima, está enviando una señal biológica de confianza absoluta. Es una rendición táctica. El cerebro detecta que la proximidad ya no es una amenaza, sino una oportunidad para la conexión. En esta distancia, los sentidos se agudizan, la visión periférica desaparece y el enfoque se vuelve túnel. La ciencia nos dice que, a esta distancia, los niveles de oxitocina, la hormona del vínculo, pueden empezar a elevarse, preparando el terreno para el beso. El colapso de la proximidad es el indicador de que el protocolo de seguridad ha sido desactivado. Continuando con este análisis, debemos profundizar en los matices que acompañan al colapso de la proximidad. No se trata simplemente de estar cerca, sino de la calidad de esa cercanía. Observa la orientación de su cuerpo. La regla del ombligo sugiere que dirigimos nuestra parte frontal hacia lo que más nos interesa. Si sus hombros, su pecho y sus rodillas están alineados directamente hacia ti, su sistema nervioso está en un estado de recepción total. En el lenguaje de la proxémica, esto se conoce como una postura abierta. Imagina un diálogo entre dos cuerpos donde no hay cruce de brazos ni de piernas que actúen como escudos. En este estado de apertura, el colapso de la proximidad se siente natural, casi inevitable. Es un fluir constante hacia el centro de gravedad del otro, pero hay más en la ciencia de la proximidad que solo la distancia física. Existe una dimensión psicológica que Hall describió como la distancia de la piel. A menos de 15 centímetros, el lenguaje hablado pierde su primacía y los sentidos químicos y térmicos toman el mando. Es aquí donde las feromonas juegan su papel silencioso. Aunque el debate sobre las feromonas humanas sigue abierto, es innegable que a corta distancia captamos señales químicas que influyen en nuestra percepción del atractivo. Si ella permite que la conversación continúe en este rango, está aceptando una comunicación sensorial profunda. El colapso de la proximidad es, en esencia, la destrucción voluntaria del muro defensivo del ego. Es importante notar que el colapso de la proximidad suele ir acompañado de lo que los psicólogos llaman micromovimientos de acomodación. Ella podría ajustar su posición en el asiento, no para alejarse, sino para encontrar un ángulo que le permita estar aún más cerca de ti. Podría inclinar la cabeza hacia un lado, lo que no solo expone su cuello, sino que también indica una escucha activa y empática. Estos movimientos son deliberados a un nivel subconsciente. Son el cuerpo diciendo: estoy cómoda aquí y quiero estar más cerca. Si en medio de una charla ella apoya su barbilla en su mano y se inclina, reduciendo esos últimos centímetros de espacio social, el mensaje es claro como el cristal.
Sin embargo, para muchos hombres, este momento genera un pánico silencioso. Se preguntan, ¿y si estoy malinterpretando esto? ¿Y si solo es una persona muy amigable o el espacio en este lugar es simplemente muy pequeño? Aquí es donde la ciencia de la proxémica nos da la respuesta definitiva. En un entorno ruidoso, como una fiesta o un club, las personas se acercan por necesidad, pero en un entorno tranquilo, como ese paseo nocturno o la mesa de la cafetería de la que hablábamos al principio, la proximidad es una elección consciente. Si no hay una razón externa que obligue a la cercanía y, aún así, el espacio entre ambos ha desaparecido, no es un accidente, es una intención. El cuerpo humano es extremadamente eficiente con su energía y su espacio. No regala su zona íntima sin un motivo poderoso. Ahora, consideremos el papel de la vulnerabilidad en este baile. Cuando alguien permite que otra persona se acerque tanto, está exponiendo sus puntos vitales, la garganta, la cara, el pecho. Es una señal de que se siente segura contigo. Y esa seguridad es el prerequisito indispensable para el deseo. No puede haber una verdadera invitación al beso si no hay primero una base de seguridad establecida. El colapso de la proximidad es la prueba de fuego de esa seguridad. Es el momento en que ella decide que el riesgo de la intimidad supera el miedo al rechazo o a la incomodidad. Es un salto de fe no verbal. A medida que el espacio se reduce, también cambia la dinámica de la voz. El tono se vuelve más grave, el volumen baja. Esto obliga al otro a acercarse aún más para escuchar, creando un ciclo de retroalimentación de proximidad. Es lo que se llama el susurro de la seducción. No es necesario gritar cuando los corazones están a pocos centímetros de distancia. Este cambio vocal es otra de las señales que Monica Moore identificó en sus estudios. Es una forma de crear un microuniverso donde solo existen ustedes dos, aislados del resto del mundo por una barrera de sonido y espacio. El analfabetismo corporal nos hace ver estos momentos como situaciones de todo o nada, pero en realidad son procesos graduales. El colapso de la proximidad rara vez ocurre en un segundo. Es una serie de pequeños avances, un roce de manos aquí, una inclinación allá, un paso más cerca durante la caminata. Es como una marea que sube lentamente hasta que te das cuenta de que estás rodeado de agua. Si eres capaz de observar esta progresión, el momento del beso ya no se sentirá como una apuesta arriesgada, sino como la conclusión lógica de una conversación que ya ha estado ocurriendo durante horas a nivel físico. Para concluir esta sección sobre la proximidad y la ciencia que la sustenta, debemos recordar que el cuerpo es un organismo que busca la homeostasis, el equilibrio. Cuando estamos cerca de alguien que nos atrae, nuestro sistema nervioso autónomo se activa, el corazón late más rápido, la temperatura corporal sube ligeramente. Esta respuesta fisiológica es contagiosa. Debido a las neuronas espejo, cuando ella se acerca y su cuerpo muestra signos de excitación positiva, tu cuerpo tiende a imitarlo. El colapso de la proximidad crea una cámara de eco biológica donde el deseo de uno alimenta el deseo del otro. Es una espiral ascendente de tensión romántica. Así que la próxima vez que te encuentres en esa situación, no busques las palabras perfectas. No esperes a que ella diga «bésame ahora». En su lugar, observa el espacio, mira el vacío que hay entre ustedes y fíjate en cómo ella lo gestiona. Si el espacio ha desaparecido, si ella ha invitado tu presencia en su zona de 45 centímetros, y si su lenguaje corporal es una invitación abierta de vulnerabilidad, entonces la duda ya no tiene lugar. El diccionario no verbal ha hablado, la proximidad ha colapsado.
Y en ese silencio cargado de ciencia, psicología y pura biología humana, la respuesta que buscabas ha estado allí todo el tiempo, escrita en la distancia que ya no existe. Este es solo el comienzo del mapa. Entender el colapso de la proximidad y la proxémica es como aprender a leer las vocales de un nuevo idioma. Una vez que dominas la estructura del espacio, puedes empezar a descifrar los gestos más sutiles, la dirección de la mirada, el movimiento de los labios, la tensión de las manos. Cada uno de estos signos añade una capa de certeza a la ecuación. Pero recuerda, la base siempre será la cercanía. Sin proximidad, el resto de las señales son solo ruido de fondo. El beso comienza mucho antes de que los labios se toquen. Comienza en el momento en que dos personas deciden que el espacio entre ellas ya es demasiado grande. El arte de leer a una mujer es el arte de estar presente en ese colapso, de habitar la zona íntima con respeto y de entender que, en el reino de la atracción, el silencio y la distancia dicen mucho más que cualquier discurso que la mente pueda inventar. Domina el espacio y dominarás el lenguaje del deseo. No permitas que el analfabetismo corporal te robe esos momentos de conexión pura. Abre los ojos, observa la danza de los cuerpos y permite que la ciencia de la proximidad te guíe hacia ese encuentro que ambos están esperando. La próxima vez que sientas esa gravitación, no retrocedas. Quédate ahí, en la zona íntima, y deja que la biología haga el resto.